EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Cristiano de los últimos tiempos se acostumbró a tener un cristianismo light. Y ese cristianismo light es un cristianismo que podríamos decir para los buenos tiempos. De alguna manera la humanidad de la segunda mitad del siglo XX y comienzo del siglo XXI fue una humanidad que se habituó, se acostumbró al bienestar. Así no fuera bienestar para todo el mundo. Así hubiera mucha pobreza o mucha hambre o muchas penas en muchos lugares y muchas personas cargaran enfermedades o sufrimientos espirituales, emocionales, psicológicos, o pobreza, hambre. Sin embargo, de alguna manera nos fuimos como haciendo a la idea de que la vida era muy agradable, no solamente agradable, incluso divertida, entretenida. En Europa a Dios lo fueron arrinconando y lo fueron sacando porque ya no lo necesitaban. Y no lo necesitaban porque Europa había conquistado el mundo del bienestar. Y cuando tú conquistas el mundo del bienestar, ¿para qué necesitas a Dios? Dios se vuelve intrascendente y la católica España se volvió la incrédula España, con las iglesias cada vez más abandonadas, unos cuantos viejos en misa y de resto a los jóvenes no les hace ni pizca de falta a Dios. Cierto que cuando el Papa convocaba aparecían los jóvenes, 1 millón de jóvenes, 1.200.000 jóvenes. Pero el frío en el mundo espiritual de Italia, de Francia, impresionante. Francia volvió a medio estremecerse algo con el incendio de Notre Dame, pero de resto es como tranquilo Dios, te puedes marchar, a Bélgica no le haces falta, a Holanda no le haces falta, tranquilo Dios, te puedes ir a tu cielo, porque en Alemania tus iglesias las vamos a convertir en parqueaderos, discotecas u hoteles, porque tú eres innecesario. Y nos hicimos como a la idea de que eso es la vida, de que la vida es bienestar, que la vida es comodidad, que en la vida uno la pasa bien. Y los padres de familia de estos últimos tiempos se especializaron en convencer a sus hijos de que la vida es agradable, cómoda, fácil, sin dificultades, sin penas. Es una generación de padres experta en dar de todo a los hijos, que no les falte nada, de bajarles las dificultades y ponerle todo al alcance. Por eso tenemos una generación de padres que va a los colegios a alegar para que al niño le regalen la nota, no le pongan tareas, no le pongan grandes desafíos, no le exijan demasiado, que no tenga que aprenderse nada, que no tenga que hacer mucho esfuerzo, porque la vida tiene que ser divertida, entretenida, fácil, agradable, y nos fabricamos una imagen de Dios, de que Dios es el garante, el protector y el realizador de alguna manera de esa vida agradable, cómoda, de bienestar, esa vida donde nada nos puede tallar, donde no debe haber ninguna dificultad y de alguna manera como que la prueba de que Dios está con nosotros es que todo sale bien. Es más, cuando la gente se sube en el bus de Dios, cuando la gente como que se convierte, por decirlo así, o cuando en la parroquia la gente entra a un grupo apostólico o lo que sea, de alguna manera la imagen que nos hacemos es que si me acerco a Dios, todo debe sonreír y todo debe salir bien. Y cuando las cosas no encajan, porque entonces alguien en mi familia se enfermó o llegó una dificultad económica o nos apareció una gran pena, entonces inmediatamente le reclamamos a Dios: hey, hermano, ¿a usted qué le pasó?
Mire todo lo que yo cambié, mire todo lo que yo hice. Yo me acerqué a usted, me aguanto una reunión semanal, me voy y me le postro junto al Santísimo Sacramento, canto el Tantumergo y el Dios está aquí y usted como que no está cumpliendo su parte del trato, que es que en mi familia nadie se puede enfermar, no podemos tener penas, no podemos tener dificultades, todo tiene que salir bien. Y esa visión de Dios no tiene nada que ver con el Dios anunciado en la Sagrada Escritura y menos aún con el Dios anunciado en Jesucristo y revelado en Jesucristo. Dios jamás promete horas buenas. Dios nos acompaña en el sufrimiento, en las horas malas. Es más, la vida del cristiano es una vida en la que lo que nos anuncia el Señor es que en el mundo tendremos apuros, penas y dificultades, pero ánimo, yo he vencido al mundo, como nos lo dice el Señor en el Evangelio según San Juan. Si agarramos la Biblia y abrimos las primeras páginas, con lo primero que nos vamos a encontrar es con la creación, maravillosa, hermosa, divina. Y después de la creación, un paraíso. Y el paraíso dura un capítulo. Un capítulo. Y después de un capítulo, el paraíso se rompe en pedazos. Porque lo rompe en pedazos el mal del ser humano, el pecado del ser humano. La vida no es un paraíso. La vida es un paraíso perdido, roto por el pecado. Y desde entonces hasta el final, y el final es el Apocalipsis, desde entonces hasta el final, la vida es pena, sufrimiento, dolor. Y lo que Dios hace es acompañar a su pueblo, acompañarnos a nosotros, a entender que viviendo la pena, el sufrimiento y el dolor, podemos perseverar y perseverando podemos triunfar con la fuerza de Él, no con la nuestra no es capaz, y con la fuerza de Él, que es capaz incluso de vencer la muerte, llegar a la gloria. Esta realidad dramática que estamos viviendo hoy en día, yo creo que nos ha sacado de la modorra en la que estábamos los cristianos. Nos habíamos acostumbrado a una fe fácil, ingenua, de color pastel, una fe pueril, ñoña, en la cual, ¡ay, qué lindo es Dios! ¡Qué lindo es Dios! Y con Dios todo sonríe, y con Dios todo es lindo. No, Dios está para la realidad difícil. Jesús jamás nos vendió un mundo maravilloso. Hace apenas unos días estuvimos contemplando el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Y pareciera que el cristiano nunca ha leído el Evangelio, porque ponemos una cara de sorpresa cuando llegan los lobos, pero si fue eso lo que nos dijo, que estaríamos rodeados de lobos. Y que nos llevarían a las sinagogas y que nos azotarían y que nos darían la espalda los mismos que están junto a nosotros, que incluso nuestro propio hermano o hermana nos podría vender. La fe es justamente para estos momentos. Voy a hacer referencia a varios textos, que es muy bonita. A mí esta cita me encanta y la he meditado mucho en estos tiempos. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, es el camino de Emaús. Miren una cosa muy, muy bonita. El relato de Emaús no lo voy a leer ahora porque es un texto muy extenso, pero se los voy a contar porque además yo creo que todos tenemos en la mente esa bellísima escena de Jesús caminando con los discípulos
que andan hacia Emaús. Todos lo sabemos. 2 discípulos aquel mismo día, el día primero de la semana, caminaban hacia una aldea llamada Emaús, ubicada a 10 kilómetros de Jerusalén. Y mientras iban hablando, mientras iban caminando, iban hablando de todo lo que había sucedido, y Jesús se pone a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocen, no son capaces de ver quién es él. Y él les dice: hombre, ¿de qué van hablando por el camino? Y ellos se quedan asombrados y le dicen: pero ¿eres tú el único de paso por Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Y él dice: ¿qué? ¿Qué sucedió? Yo no me he enterado. Y entonces le cuentan, pues, de Jesús el Nazareno, y le hacen todo el relato. Y es un relato muy largo, que comienza, primero que todo, con una gran tristeza. Ellos están muy tristes, hundidos por la tristeza. Relatan sus expectativas que no se cumplieron, creían que él iba a ser el Salvador de Israel, el liberador, y resulta que no lo fue. Cuentan lo de la muerte trágica de Jesús. Cuentan que esa muerte es bien muerte porque ya lleva 3 días de todo esto, por lo tanto ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, no solamente cuentan la tragedia, sino que cuentan que de esa tragedia han quedado desbaratados, es decir, todo lo que esperaban, todo lo que creían no se cumplió, por lo tanto han perdido la fe. Cuentan incluso lo del sepulcro vacío y una aparición de ángeles que vieron las mujeres, pero como han perdido la fe, no le creen a ese relato, no les dice nada el sepulcro vacío, a pesar de que algunos discípulos fueron y vieron realmente el sepulcro vacío. Ya no pueden creer y por lo tanto han perdido la esperanza. Y con una gran tristeza caminan hacia Emaús. Entonces miren lo siguiente, muchachos. Emaús es un nombre que nos suena bonito, tan bonito que hay canciones que hablan de Emaús. Por la calzada de Emaús un peregrino iba conmigo. Y hay otras que hacen relación a eso, como quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Y entonces Emaús tiene un sonido muy bello, como un lugar entrañable. Pero en verdad, Emaús es un lugar de huida, de fuga, incluso de traición. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos invita a ir a Jerusalén, no a Emaús. Jesús no llamó a sus discípulos para que fueran a Emaús. Jesús llamó a sus discípulos para que subieran con él a Jerusalén. ¿Y a qué había que ir a Jerusalén? A dar la vida, a entregar la vida, porque amar con amor de Dios, que es amor de misericordia, es entregarse en una cruz, es morir en una cruz y morir por amor. Y a eso es a lo que los discípulos le están dando la espalda. Han dejado Jerusalén atrás, la cruz atrás, la comunidad atrás. Han dejado el proyecto de Jesús, el proyecto del reino de Dios. Lo han dejado todo atrás y caminan huyendo hacia Jerusalén, llenos de tristeza, de pesadumbre, de increencia y de desesperanza. Y ahí es donde Jesús, misericordioso como es él, tan bello, se conduele de estos discípulos extraviados, nostálgicos, melancólicos, deprimidos, que han perdido la fe y han perdido la esperanza, y se pone a caminar con ellos. Y les deja echar el rollo, que es algo muy bonito. Un detalle muy bello de Jesús es que les deja echar el rollo. ¿De qué van hablando? Cuéntenme. Y cuando ya ellos echan el rollo completo, lo podríamos decir que hacen como una catarsis, como cuando uno tiene una gran pena y uno la cuenta completa con llorada incluida. Y uno después de contar la pena con llorada incluida, uno se siente como un poquito mejor porque uno se desahogó. Cuando ellos han contado todo el escaparate que se les cayó, porque todo lo que tenían montado se vino abajo y no quedó nada. Cuando cuenta todo eso, Jesús les dice: qué torpes y lentos son ustedes para creer lo que anunciaban las Escrituras. Qué torpes y lentos son ustedes para creer
lo que anunciaban las Escrituras. Comienza con un pequeño regaño. Qué torpes y lentos son ustedes. Así que me hacen el favor y escribimos nosotros todos también un regañito. Porque cuando estamos, ay, ¿por qué esto es tan difícil? Ay, ¿por qué esta pandemia es tan triste? Ay, ¿por qué esta pobreza? Ay, ¿por qué estas penas? Ay, ¿por qué esta enfermedad? Qué torpes y lentos son ustedes para creer. Y después de eso viene algo bellísimo. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, es decir, en toda la Sagrada Escritura, les explicó que el Mesías tenía que sufrir para entrar en la gloria. Muchachos, ahí está la clave de la vida cristiana. Hay que sufrir para entrar en la gloria. ¿O es que vos creías que vos podías vivir la vida de una manera distinta a Jesús? Es decir, Jesús vino a enseñarte cómo hay que vivir y resulta que vos creías que eso no se aplica a nosotros. Eso a Él, que es el que tiene que morir en una cruz. Bobo Él, que se apuntó a eso. Nosotros no. A nosotros los triunfos, los éxitos, los aplausos, la maravilla, lo cómodo, que no todo alfombrado y todo bien acolchonado y maravilloso. No. Hay que sufrir para entrar en la gloria. Y es entonces cuando a ellos se les ilumina el corazón. Y cuando se les ilumina el corazón, ardía nuestro corazón por el camino. Cuando se les ilumina el corazón, entonces ya lo dejan entrar. Quédate con nosotros. Y cuando lo dejan entrar, celebran la Eucaristía. Y al celebrar la Eucaristía lo reconocen, porque ahora entienden que Él es un pan partido. Pero no se les olvide, muchachos, que la Eucaristía no es una fiesta, un banquete maravilloso de aquí estamos todos unidos. La Eucaristía es volver al Gólgota. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo, el cuerpo de Cristo entregado en una cruz y la sangre de Cristo derramada por nuestro amor. La Eucaristía no es una fiestecita, una piñata de niños para comer helado. La Eucaristía es participación del misterio pascual, participación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que decimos cada vez que celebramos la Eucaristía. Así pues, Padre, al celebrar este memorial de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su gloriosa resurrección y ascensión al cielo, eso es lo que decimos los sacerdotes después de la elevación. Entonces, cuando ellos se integran de nuevo al misterio pascual, al compartir la mesa con Jesús, giran completamente y suben a Jerusalén, que era donde había que ir para integrarse a la comunidad y empezar a anunciar la resurrección. No es que Dios quiera una pandemia, la pandemia no la envió Dios, esta pandemia lo más seguro la enviaron los chinos, es decir, el mercado ese chino donde comieron sopa de murciélago o el laboratorio ese chino de donde se les voló el virus, y a eso se junta toda la poca preparación que tenía la humanidad y todos los errores que hemos cometido en todas partes, porque se han cometido en todas partes, y además porque no sabíamos qué hacer, si tapabocas sí o tapabocas no, si distanciamiento o no, y de todas maneras nos hemos ido para un concierto, o nos hemos ido para un partido de fútbol, o nos hemos ido para una fiesta, o lo que sea. Dios no ha enviado la pandemia. Dios nos da la historia, el tiempo, porque el tiempo es la oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos, llevar una vida santa y a través del sufrimiento entrar en la gloria, si nos dejamos llenar de su gracia y de su espíritu. Porque lo único que puede transformar la pena en esperanza es la fuerza del Espíritu de Dios. Dicho de otra manera, el único que vence la pena con consuelo es Dios. El único que transforma la tristeza en alegría es Dios. El único que cambia el rencor
el odio, el resentimiento y la mala intención en amor puro, limpio, inocente y verdadero, es Dios. El único que transforma el pecado en perdón y en gracia y en nueva oportunidad de vida es Dios. El único que libera de la ley y nos da el régimen de la gracia es Dios. Y sobre todo, el único que vence la muerte y la transforma en vida eterna es Dios. Dios no envió la pandemia, Dios nos da la historia. Y la historia, que es el tiempo que está pasando, es una oportunidad. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que tienes? Y lo que pasa es que nos habíamos creído que la historia siempre iba a ser bonita, y la historia nunca jamás ha sido bonita. Porque a lo largo de la historia ha habido pestes, hambrunas, batallas, guerras, violencia, tragedias. Se nos había olvidado que la historia era así. ¿O qué creen ustedes? ¿Que cómo fue la vida cuando había una primera o una segunda guerra mundial? O la guerra de los 100 años, o la guerra de los 30 años, o las invasiones bárbaras, o las legiones romanas, o la peste negra en Europa. Lo que pasa es que cuando uno eso lo ve de lejos, como unas anécdotas que sucedieron hace no sé cuánto tiempo, se nos olvida que la vida siempre es drama. Y lamentablemente trajimos al mundo a esta última generación de niños y les mentimos. Les dijimos que la vida era Disneylandia y que la vida era fantástica, que nunca había problemas. Y por eso los niños han prescindido de Dios, porque no les hace ni 5 de falta a estos muchachos de hoy. Hasta que resulta que un virus infinitesimal, que ni siquiera podemos ver a simple vista, recluyó a esta generación exitosa que tenía tanto poder, los jóvenes empoderados de hoy, y llevan 3 meses metidos en la casa con miedo. El otro día me contactaba una niña, una hermosa niña de nuestro colegio de acá de Bogotá, por Teams, que es la plataforma que usamos para las clases virtuales con los niños. Y me llamaba mucho la atención: padre, ¿estás por ahí? Y entonces yo le escribí en el chat, la niña: padre, ¿estás por ahí? Yo: sí, aquí estoy, Valentina. Porfa, ¿me mandas una bendición? Si ustedes se pueden creer que en todo este tiempo de educación virtual que estamos teniendo con los niños, las 2 realidades que más les han gustado a los niños son la oración de la mañana y la Eucaristía por cursos. Porque resulta que en medio de este confinamiento, toda la estantería a los peladitos se les cayó y están descubriendo que tienen hambre y sed de algo que les dé la fuerza para vivir el sufrimiento, y viviendo el sufrimiento, llegar a la gloria. Creíamos que la vida era fácil. Es una mentira. La vida nunca es fácil. No le va mejor al discípulo que al maestro. Si el maestro padeció y murió por amor, el discípulo también. Es lo que una y otra vez nos anuncia el Evangelio. Dios no nos ha fallado, todo lo contrario, nos preparó para esto. Bienaventurados los pobres en el espíritu, no los ricos, sino los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, no los poderosos, ni los potentes, ni los grandes, sino los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, no los que ríen, ni los que pasan rico, ni los que se regodean en todas sus comodidades, sino los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no los llenos, los satisfechos, los que están llenos de bienestar y comodidades, sino los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, no aquellos que se hacen amar y están rodeados de un montón de gente que les sirve, sino todo lo contrario, los que se dedican a servir, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, no todos los que tienen ese corazón corrupto, que ha perdido la inocencia, lleno de impureza, lleno de lujuria, lleno de malos deseos y de pasiones, sensualidad. Todo este mundo que ha cambiado el corazón y lo ha vuelto inmoral y ha convertido la inmoralidad en corrección política. Porque los que tienen el corazón limpio son los que verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan haciendo la paz, no los que trabajan haciendo la violencia. Este mundo se llena la bocota de paz. Aquí en este país nos vivimos llenando la boca de paz y sin embargo miren toda la agresividad que hay en redes sociales. No hay nada peor que un WhatsApp de papás de un colegio. La manera como hablan de los profesores, la manera como hablan de la institución, la manera como hablan de otras familias, la manera como hablan de niños o de niñas. Hay que ver la capacidad que tienen los muchachos de escribirse cosas feas entre ellos. Ustedes vean lo que es la cloaca del Twitter. Y hablamos de paz. Cuando estamos llenos de agresividad, de rabia, de resentimiento, es impresionante. Pues bienaventurados los que trabajan por la paz. La agresión no funciona, la violencia no funciona, el desquite no funciona. Porque esos son los que serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos, no los seguidos en Twitter, sino los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los critiquen y los persigan de cualquier modo por mi causa, estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. No me digan que nunca habían leído el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y que nunca habían oído las bienaventuranzas. Entonces, ¿por qué esa cara de sorpresa de, ay, nos tocó sufrir? Pues claro, a este mundo viene a sufrir. Vaya descubrimiento. Mateo 5, 1 al 12. Miren, los voy a llevar a otro lugar. Los puedo llevar a toda la Sagrada Escritura porque toda la Sagrada Escritura habla de eso. Habla de la manera como Dios nos sostiene en la tragedia y nos llena de su gracia, nos quiere llenar de su gracia, nos quiere llenar de su espíritu con todos los dones de su espíritu y eso lo hace en Jesucristo, a través de Jesucristo, y lo derrama en nuestra vida práctica a través de la gracia que recibimos en los sacramentos para que venzamos el pecado y venciendo el pecado, venzamos la muerte y tengamos vida eterna. Esa es la vida cristiana es muy hermosa. La vida cristiana no es simplemente creer en Dios y vivir rico. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 11. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 11. Miren, les cuento un cuento. San Pablo empezó a anunciar el evangelio en toda la región más gentil. Ustedes saben muy bien que el mismo San Pablo dice que aquel que le dio a Pedro el don de anunciar el evangelio a los judíos, me dio a mí, a Pablo, el don de anunciar el evangelio a los gentiles, a los paganos, es decir, a los que no eran de origen judío, sino de otro origen. Y el mundo de la época era el mundo del Imperio Romano, aunque la lengua que normalmente se hablaba en la ecúmene, es decir, en ese mundo de entonces, era fundamentalmente el griego. Y por eso es que los evangelios van a ser escritos originalmente en griego, las cartas de Pablo son en griego y todo eso. Ese era el mundo de la época. Pues una de las comunidades que más quería Pablo era la comunidad de Corinto, donde él estuvo anunciando el evangelio. Él es un fundador de la comunidad de Corinto. Y un problema que tenía el pobre Pablo era que cuando terminaba de estar en una comunidad y se iba a otra, por ejemplo, se iba a Éfeso o a Galacia o lo que sea, llegaban otros apóstoles, otros predicadores, y esos otros apóstoles predicadores que llegaban, no de los santos apóstoles, sino
unos que se consideraban a sí mismos apóstoles y decían, hombre, lo que les enseñó Pablo no es así. Si ustedes se quieren salvar, se tienen que circuncidar, tienen que cumplir la ley de Moisés y cosas por el estilo. Entonces el pobre Pablo apenas se enteraba de eso, tenía que enviar cartas diciendo, pero por Dios, ¿cómo les ocurre? No cambien el evangelio. Si quieren, léanse, por ejemplo, la carta a los Gálatas y tiene eso. Hasta hay un momento en que Pablo pierde la paciencia y les dice, Gálatas estúpidos, ¿cómo se les ocurre dejar de creer lo que yo les enseño? Pues muy bien, tiene ese problema también con la comunidad de Corinto. Y entonces Pablo nos va a abrir su corazón de apóstol que sufre. Y que sufre porque a Pablo lo injurian, lo calumnian, lo desprecian sus propios hermanos predicadores. Háganse, ustedes imagínense como si esta tarde Juan David trajera, no sé, como a otro sacerdote, y el sacerdote, en vez de hablarles de Cristo, se dedica a decir que todo lo que dijo esta mañana el padre Juan Jaime era horrible porque el padre Juan Jaime es muy calvo, el padre Juan Jaime es muy idiota, el padre Juan Jaime es un ignorante, el padre y tumba. Bueno, si dijera eso no se equivocaría, es verdad. Pero digo, Pablo no es el padre Juan Jaime, Pablo sí es un verdadero apóstol, ese sí que es. Y entonces llegaban y ponían al pobre Pablo, lo despreciaban, lo trataban mal. Tengan en cuenta una cosa que es muy triste. Aunque a Pablo lo termina matando Roma, cuando le cortan la cabeza, lo más seguro sería como el año 66, calculamos que sea el martirio de San Pablo. Aunque a Pablo lo mata Roma, en verdad quienes lo hacen sufrir, quienes lo persiguen, quienes lo llevan ante los estrados y ante los tribunales, son sus hermanos cristianos de origen judío. Y es muy doloroso eso, porque Pablo es un apóstol perseguido por sus hermanos, no perseguido por los otros, por los paganos, sino perseguido por sus hermanos. Entonces, como les decía, tenemos el sufrimiento del apóstol. Y es el sufrimiento del apóstol porque incluso es un ataque personal a él, ¿no? Y San Pablo nos va a abrir el corazón. Les voy a leer dos textos. El primero es del capítulo 4, versículos 7 al 11. Y miren la manera como San Pablo habla de su vida, es decir, la vida de un apóstol, la vida de un discípulo. ¿Y qué somos nosotros? Pues discípulos del Señor. Y esto es muy diferente a pensar en una vida maravillosa, es todo lo contrario. Dice el apóstol, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no viene de nosotros. Primera cosa bien hermosa. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es Pablo? Pablo es un vaso de barro. Si se raja, se quiebra, se puede desmoronar. Es quebradizo. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros no somos fuertes. Nosotros somos un vasito de barro. La fuerza extraordinaria no proviene de nosotros. La fuerza proviene de Dios. Y entonces miren cómo describe la vida de él. Nos aprietan por todos los lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. Paseamos continuamente en nuestro cuerpo el sufrimiento de Jesús, para que también la vida de Jesús se transparente en nuestro cuerpo. Es decir, que a nosotros que tenemos la vida, continuamente nos entregan a la muerte por causa de Jesús, para que también así la vida de Jesús se transparente en nuestra carne mortal. Así, mientras la muerte actúa en nosotros, la vida
crece en los demás. Esto es bellísimo, esto es una poesía, esto es una maravilla, la manera como San Pablo relata la vida del apóstol. ¿De qué está hecha la vida del apóstol? La vida del apóstol está hecha de aprietos, está hecha de apuros, está hecha de acoso, está hecha de derribamiento, está hecha de un sufrimiento, de pasar por el cuerpo constantemente el sufrimiento, el suplicio de Cristo, entregado a la muerte. De eso está hecha la vida del apóstol. La vida del apóstol está hecha de penas, pero aunque está hecha de penas, está apretado pero no aplastado, porque hay una fuerza que no nos deja, que no deja que nos aplasten. Está apurado pero no desesperado, porque esa fuerza, la de Dios, no permite que desesperemos. Y sí, está acosado pero no abandonado, porque Dios jamás nos abandona. Y sí, estamos derribados porque nos tumban, pero no nos pueden rematar. Y no nos pueden rematar porque Dios está con nosotros. Y sí, continuamente estamos viviendo el sufrimiento, incluso la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que pasando por el mismo sufrimiento y pasando por la misma muerte, lleguemos a la vida. Así, mientras nos llega la muerte, la vida crece. Es bellísima la manera como San Pablo habla de la realidad del apóstol. El apóstol es justamente ese, que tiene que vivir una vida en la que hay sufrimiento, pero el amor de Dios, la fuerza que proviene de Dios y que se manifestó en Jesucristo, es lo que sostiene al apóstol en medio de las penas de la vida. No les extrañe lo de las penas de la vida. Si ustedes se saben la salve, en la salve ¿acaso no decimos este valle de lágrimas? Que estamos abandonados, que estamos aquí desterrados en este valle de lágrimas. Sea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, es que no olvidó que esto era un destierro, esta no es la patria, esto es el valle de lágrimas, y lo mejor que uno hace en este mundo es sufrir. Es más, nacimos llorando, y nos marcharemos después de haber penado mucho, nos marcharemos. Otro texto, este sí que es impresionante. Nos va a volver otra vez a abrir el corazón el apóstol. La misma segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y voy a empezar a leer Corintios capítulo 11, a partir del versículo 21 hasta el capítulo 12, versículo 10. Hasta el capítulo 12, versículo 10. Es un texto un poco más extenso. 2 Corintios 11, 21 a capítulo 12, versículo 10. Bueno, el contexto es el mismo. Estos que se creen superapóstoles desprecian a Pablo y se comparan y presumen. Y entonces presumen de que son mucho mejores que Pablo. Pablo no sabe hablar, nosotros sí sabemos hablar. Pablo no conoce bien la escritura, nosotros conocemos mejor la escritura. Pablo es ciudadano romano, nosotros somos hebreos, judíos de pura cepa, nosotros sí somos entregados por Cristo. Entonces, ellos están comparándose y con gran orgullo en sí mismos desprecian al pobre apóstol que es menos bien hablado o aparentemente menos culto o lo que sea. Entonces Pablo dice, bueno, nos vamos a comparar y vamos a presumir. Pues muy bien, aunque lo voy a hacer de manera insensata porque no se debe presumir, y cuando hablo de esa manera lo hablo insensatamente, si quieren que nos comparemos, pues nos vamos a comparar. Y miren por dónde resulta la comparación, es algo muy bonito. Pues en lo que otro se atreva, comienzo en el versículo 21 del capítulo 11 de 2 Corintios, en lo que otro se atreva, y hablo disparatando, porque esto de presumir es un disparate,
me atrevo yo también voy a presumir. Que son hebreos, también yo. Que son linaje de Israel, también yo. Que son descendientes de Abraham, también yo. Que sirven a Cristo, voy a decir un disparate. Yo más, mucho más. Les gano. Y aquí viene en qué gana. Hagan la cuentica de aquello en lo que Pablo les gana a esos otros en servir a Cristo. ¿En qué les gana? Les gano en fatigas, les gano en cárceles, en palizas sin comparación y en peligros de muerte con mucho. Los judíos me han azotado 5 veces con los 40 golpes menos 1. 3 veces he sido apaleado. 1 vez me han apedreado. He tenido 3 naufragios. Pasé 1 noche y 1 día en el agua. ¿Cuántos viajes a pie? Con peligros de ríos, con peligros de bandoleros, con peligros entre mi gente, peligros entre paganos, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros con los falsos hermanos, muerto de cansancio, sin dormir muchas noches, con hambre y sed, a menudo en ayunas, con frío y sin ropa, y aparte de eso exterior, la carga interior de cada día, la preocupación por todas las comunidades. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que a mí me dé fiebre? Si hay que presumir, presumiré de lo que muestra mi debilidad. Y bien sabe Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Él por siempre, que yo no miento. En Damasco, el gobernador de la ciudad tenía montada una guardia para arrestarme. Metido en un costal, me descolgaron por una ventana de la muralla y así logré escapar. Hay que presumir. No se saca nada con presumir. Pero si hay que pasar a las visiones y revelaciones del Señor, yo también puedo hacerlo. Yo sé de uno que hace 14 años fue arrebatado hasta el 3er cielo, con el cuerpo o sin el cuerpo, qué sé yo, Dios lo sabe. Lo cierto es que ese hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras arcanas que un hombre no es capaz de repetir. Con el cuerpo o sin el cuerpo, qué sé yo, solo Dios lo sabe. De uno como ese, tal vez se podría presumir, pero lo que es yo, solo presumiré de mis debilidades. Y eso que si quisiera presumir no sería un insensato, diría la pura verdad, pero lo dejo para que nadie tenga más de lo que puede sacar viéndome u oyéndome o por lo extraordinario de mis revelaciones. Por eso, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea día y noche para que no tenga soberbia. No sabemos cuál es la espina en la carne de San Pablo. La mayoría de los especialistas creen que era una enfermedad, sobre todo porque hay varias veces que San Pablo habla de que ha estado muy enfermo, por ejemplo, al comienzo de la carta a los Filipenses. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de esta espina y 3 veces me ha contestado: te basta con mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por consiguiente, con muchísimo gusto presumiré si acaso de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza del Mesías. Por eso estoy contento en las debilidades, ofensas, desventuras, persecuciones y sufrimientos por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo les quedó el ojo? Esa es la vida de un discípulo. Esa es la vida de un apóstol. Hagan ustedes su misma lista. Esta es la lista de Pablo, de lo que a él le tocó vivir. Hagamos nosotros nuestra propia lista. Y haciendo nuestra propia lista, hacemos la lista de las deudas, de las dificultades económicas, del empleo perdido, de las personas
de las personas que ya no tenemos con nosotros porque se marcharon, de las enfermedades, de las dificultades, del hijo extraviado, de la hija que está viviendo en pecado, de las tristezas que tenemos, de la depresión que causa este confinamiento que no se acaba y esta cuarentena que cada vez que pareciera que la vamos a cumplir la vuelven a extender, de la incertidumbre, de la ansiedad, de la tristeza que nos recorre, del pecado que llevamos adentro y que hasta en ocasiones sentimos disgusto de nosotros mismos, de todas esas cosas que no nos gustan y que nos abofetean día y noche, y le decimos a Dios, quítame esto, y Dios responde, te basta con mi amor, te basta con mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Entonces también nosotros decimos, con todo gusto estaré contento en las debilidades, ofensas, desventuras, persecuciones, sufrimientos, angustias, penas, dolores, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fuerza, eso que llaman resiliencia, que es una palabra tomada de la metalurgia y trasladada a la psicología, para hablar de la capacidad que tiene el ser humano de recuperarse, de recuperar su forma, de recuperar su estado. La fuerza, la resiliencia, la da el Espíritu de Dios. Te basta con mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Fíjense, muchachos, que también el apóstol nos va a decir en la carta a los Romanos que la esperanza es esperanza de lo que no se ve, porque si se viera no habría esperanza. Es como la fe es fe de lo que no se ve, porque si se ve, pues no necesita fe. Porque cuando uno ve, pues no necesita fe. Uno necesita fe para lo que no ve. La esperanza es esperanza de lo que no se ve. Y evidentemente en este momento a lo mejor no vemos con claridad, ni siquiera vemos cuándo a lo mejor podamos volver a la normalidad. Es un momento, obviamente eso es muy difícil. Y yo pienso mucho, justamente esta semana le daba una charla a los niños de grado 10 y 11, porque es quizá los que más duro les está dando toda esta realidad. Pueden parecer más grandes y más fuertes por fuera, pero son más frágiles por dentro. Para un niño pequeño, estar en casa con sus padres es una maravilla, porque el niño pequeño, su mundo ideal es el mundo donde está con su familia. Obviamente, siempre y cuando al niño pequeño o a la niña no le hagan daño en casa, que lamentablemente en Colombia hay, en muchas casas, la casa es el lugar más peligroso para un niño o una niña. Pero el pobre adolescente tiene dos realidades de su vida que en este momento están en pausa. Y eso los estremece, los desajusta mucho interiormente. La primera cosa que está en pausa es su búsqueda de independencia, de libertad. El adolescente no es que no quiera a su familia, la quiere, y de hecho el problema más grave, más serio en la vida de un adolescente es su casa. Pero el adolescente es un explorador, y el adolescente quiere explorar su mundo, su espacio, su tiempo, sus cosas, sus gustos, sus amigos, sus realidades, sus sueños, incluso sus errores. Y por eso aparentemente rompe realidades de casa, por eso se quiere ir a la calle, por eso quiere estar en otro lugar, por eso se encierra en su habitación, porque de alguna manera está marcando un territorio que es el territorio de él, del adolescente. Y resulta que en este momento al adolescente lo meten en la casa como si fuera un niño a tener que estar sin explorar su independencia, su libertad, más allá de lo que pueda hacer a través del computador o de otros medios de comunicación. Y la otra realidad que está en pausa son las relaciones interpersonales. Como les decía, no es que el adolescente no quiera a la familia, claro que la quiere y es su primera preocupación,
Pero no es esa la relación que el adolescente más alimenta. El adolescente quiere alimentar la amistad, los amigos, las amigas, los compañeros, compañeros de juego, compañeros de deporte, compañeros de estudio, compañeros de barrio, y necesita establecer esos nexos y quiere encontrar esa persona especial que le ame, ese novio, esa novia con quien estar, y todo eso está en pausa. Lo que pueda hacer a través del computador, de las redes sociales, pero los encuentros reales están en pausa. Ustedes simplemente imagínense un peladito que estaba acostumbrado a practicar fútbol con sus amigos o en una escuela de fútbol o algo por el estilo, eso está en pausa. Lo más que puede hacer es salir a dar una vuelta con el perro al parque, y de resto todo está desbaratado. Y a menos que la novia viva en el mismo edificio, pues lleva 3 meses viendo a la novia o al novio por internet. Eso es muy impresionante, es muy duro. Por eso los que se nos están deprimiendo más, y para colmo piensen en los de 11 iban a vivir el mejor año de sus vidas. Es el año de la chaqueta, es el año de los últimos retiros, es el año en que las fiestas del colegio las organizan los de 11, es el año de las pruebas saber y ellos van a sacar el mejor puntaje de la historia, es el año de las universidades y las universidades peleándose por ellos porque quieren a esos muchachos, a esas muchachas tan inteligentes y tan capaces. Y están encerrados en una casa, contemplando el mundo por internet. Muy duro. Es muy, muy duro. Y eso solo se aguanta con gracia de Dios, porque la salida de esto todavía no se ve. Y la esperanza es esperanza de lo que no se ve. Y la única manera de tener esperanza en lo que no se ve es tener fe. Si yo no tengo fe, no tengo cómo tener esperanza. Y si no tengo esperanza, lo único que me queda es incertidumbre, ansiedad, angustia y tristeza. Tanta que ni siquiera me quiero levantar, ni bañar, ni vestir, porque no dan ganas de vivir, porque no veo la esperanza. Y no puedo verla porque no tengo fe. Y necesito fe para ver lo que no se ve. Voy a terminar con uno de los textos más bellos del apóstol San Pablo. Capítulo 8 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, versículos 31 al 39. Capítulo 8, Romanos, del 31 al 39. Y entonces, si quieren, léanse todo el capítulo 8, que es hermosísimo, y que habla de la vida según el Espíritu, y que habla que en Jesucristo Dios a nosotros nos eligió y nos predestinó a la salvación. El plan de Dios no es que nos perdamos, el plan de Dios es que nos salvemos. Dios nos ha elegido en Jesucristo, Dios nos eligió para la gloria, no para la frustración. Lo que pasa es que al ser humano le fascina no hacerle caso a los planes de Dios, porque el ser humano, en medio de su arrogancia y su soberbia, le dice a Dios: oye, el que de verdad sabe hacer las cosas soy yo, y yo me voy a salvar a mí mismo. Y claro, terminamos hundidos en una ciénaga, en una ciénaga llena de pantano y heces fecales, porque es lo que sabemos hacer los seres humanos: arruinar la vida, arruinar el mundo, arruinarlo todo. Si le hiciéramos caso a Dios, encontraríamos la gloria, la verdadera gloria. Pues muy bien, en este capítulo 8 de Romanos, este capítulo 8 termina de esta manera. Cabe decir más, así comienza el apóstol, cabe decir más: si Dios está a favor nuestro, ¿quién podrá estar en contra? Un virus de mala muerte le va a ganar a Dios. A Dios no le gana a nadie. Si Dios está a favor nuestro, ¿quién podrá estar en contra? Aquel que no se reservó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo es posible que con ese Hijo no nos lo regale absolutamente todo? A ver, ¿quién va a acusar a los elegidos de Dios? Dios, el que perdona, porque Dios no acusa, Dios perdona. ¿Y quién va a condenarlos? Cristo Jesús, el que murió, mejor dicho, el que resucitó, el mismo que está a la derecha del mismo Dios e intercede constantemente por nosotros. Es decir, no hay quien nos acuse, porque el que acusa perdona, y no hay quien nos condene, porque el que podría condenar murió por nosotros, resucitó por nosotros y está sentado a la derecha de Dios orando por nosotros e intercediendo por nosotros. Por lo tanto, ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Las dificultades? ¿Las angustias? ¿Las persecuciones? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Añádanle una triste pandemia. Dice la Escritura, por ti estamos entregados a la muerte todo el día como ovejas de matanza. Pero todo esto lo superamos de sobra gracias a aquel que nos mostró su amor. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las soberanías, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes, ni alturas, ni abismos, ni ninguna otra criatura, nada nos puede separar del amor de Dios presente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Claro que la vida tiene penas, de eso está hecha la vida. Pero nada nos puede separar del amor de Dios, porque Dios siempre está con nosotros. Por eso, no se dejen hundir por la tristeza. Todo lo contrario, levántense, arréglense, dúchense, pónganse la mejor ropa, aunque vayan a estar en casa. Dejen esa costumbre de que uno se arregla para los demás y se desarregla para los que ama. Todo lo contrario, pónganse bonitos, pónganse hermosas y disfrutemos el estar juntos y cantemos con alegría, como canta una niña enamorada. Cantemos que nada nos puede separar del amor de Dios. Cantémoslo como si fuera un himno. Cantémoslo mientras preparamos un rico café. Cantémoslo mientras preparamos un delicioso almuerzo. Cantémoslo mientras estamos juntos. Que lo cante el esposo mientras besa a su esposa. Que lo canten los niños mientras hacen unas tareas. Cantémoslo incluso en esa hora que nos dan para sacar al perro al parque. Cantémoslo en el balcón. Cantémoslo antes de irnos a dormir. Y arrullémonos recordando que aunque estemos rodeados de sufrimiento, nada nos puede separar del amor de Dios revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Cristo ha vencido al mundo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre misericordioso, vuelva hacia ustedes sus ojos llenos de ternura. Dios Hijo los revista con la vida nueva del verdadero hombre lleno de luz y de esplendor divinas. Dios Espíritu Santo les regale sus 7 dones y los haga abundar en todas las gracias, para que así el Dios eterno vaya delante de ustedes guiándolos en el camino, permanezca detrás de ustedes para sostenerlos cuando caigan, vaya al lado de ustedes como el mejor compañero, amigo y confidente, y permanezca en el interior de ustedes como luz indeclinable que permanezca siempre alumbrando y haciendo arder el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.